Amén. Y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros, ahí desde su lugar de trabajo o en la casa, donde quiera que usted esté, pues que la palabra de Dios sea bendición para usted también. Y por supuesto, los presentes. Esta es nuestra quinta enseñanza de Cristología. Desde el mes de enero comenzamos y hoy vamos a hablar acerca de su vida y ministerio de humillación. Tenemos que comenzar diciendo que su ministerio comienza a los 30 años. Su primera aparición pública es para ser bautizado en las aguas. Es un momento que recibe la investidura del Espíritu Santo. Recuerde que en la Biblia hay varios bautizos en aguas. El primero es precisamente el bautismo sacerdotal, que no mucho se comparte de este, pero en el Antiguo Testamento los sacerdotes, cuando iban a comenzar su sacerdocio, eran sumergidos en agua. El segundo bautismo en agua es el de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento. El tercero es el de Jesucristo, que aparece para ser bautizado, y Juan no quería bautizarlo porque era un bautismo de arrepentimiento, y Juan reconocía que Jesucristo no tenía nada de qué arrepentirse y que no tenía pecado. Pero Jesús le dice: hágalo para que se cumpla la ley. ¿De qué ley estaba hablando? De la ley sacerdotal. Porque en el momento que Jesús es sumergido en el agua, se rompe o se termina el sacerdocio levítico y comienza el nuevo pacto o el nuevo sacerdocio. Desde ese momento él comienza esto para desempeñar el nuevo sacerdocio. Jesús no era levita, Jesús era de la tribu de Judá. Por eso es que hay un cambio. Y la iglesia, recuerde, en el antiguo pacto, los levitas o la tribu de Leví era el sacerdocio. Pero en el nuevo pacto, después de este momento, se cambia el sacerdocio, no termina, cambia. Porque ahora dice la Biblia que la iglesia, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. De manera que no crea usted que el sacerdote es el pastor solamente, porque la Biblia dice que a todos se nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Porque hay gente que dice: no, que predique el pastor, que predique el evangelista, que predique aquel que usted cree que tiene el don. Pero la Biblia no dice así. Es más, la Biblia dice que a los que creen, estas señales seguirán. ¿A quién? Aquí hay alguien que cree. ¿A quién? A los que creen. No dice que al pastor, no dice, porque hay pastores que no creen y no funciona, porque si no creen no le va a funcionar. Entonces, lo mismo sucede con llevar el evangelio. El evangelio es, todos nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Ahora, Jesús comienza su sacerdocio o su ministerio en ese momento, y el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma como una señal. Se oye la voz. Es un momento donde se ve la Trinidad, porque el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se ve la paloma como el Espíritu Santo, y Jesús, la segunda persona de la deidad. Ahí está la Trinidad presente en el momento del comienzo del ministerio de Cristo. Ahora, seguimos la siguiente imagen, por favor. El Señor comienza su ministerio llevándolo el Espíritu al desierto. Al desierto. A nadie le gusta el desierto, nadie quiere. ¿Cuántos están orando: Señor, llévame al desierto esta semana? Le aseguro que nadie está orando por eso. Nosotros queremos que nos lleven de vacaciones, pero no al desierto. Pero el Señor, el Espíritu, lo guió al desierto.
hay dos tipos de desierto. Hay un desierto que es el espíritu que está contigo y te pasa por eso para enseñarte, para fortalecer tu carácter, para hacer cosas en nosotros, y tenemos que pasar. La Biblia dice que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, que pasaremos por el agua y no nos ahogaremos. Es un tipo de desierto. Pero hay otro tipo de desierto, que ese es el que yo no quiero ir, y es el que entramos por desobediencia. Entonces hay gente que puede estar pasando por un desierto porque el Espíritu Santo lo está llevando en un proceso, pero hay otra gente que está en un desierto porque se metió ahí. Y ahí, ¿usted a quién le pide que lo saque? Dios lo metió porque usted no está bien. Entonces ahora, para salir de ahí, lo único que te saca del desierto ese, que hay gente que se mete por desobediente, es la obediencia. Una vez que obedecemos, regresamos. De manera que el Señor, qué interesante, que es llevado por el Espíritu al desierto, es el comienzo del ministerio, y comienza ese ministerio con 40 días de ayuno, de oración, y después de esto vino la tentación. Es tentado. Las personas a veces piensan que están en pecado porque están siendo tentadas. Pero la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. La Biblia dice: Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero sí vamos a ser tentados. Pero hay gente que dice: yo no pude. Pero la Biblia dice que no hay ninguna tentación más allá de la que podamos soportar. O sea que podemos soportar la tentación, podemos permanecer y estar firmes cuando viene la tentación. Ahora, la primera manifestación de milagros, y vamos al siguiente verso, donde comienzan los milagros y diríamos señales, está en Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y la primera manifestación milagrosa fue en las bodas de Canaán. Este es uno de los milagros que a los borrachitos más les gusta, porque ellos asumen que eso les da autoridad o que eso beneficia el tomar licor. Pero no es eso lo que la Biblia está tratando de enseñar. Este milagro es una señal. Diga conmigo: señal. Una señal es más que un milagro, porque una señal es que Dios, hay varias, pero hoy no voy a hablar de todas las señales, pero esta es una de las señales que Él hizo. ¿Y por qué? Porque hizo algo que es muy importante: transformó el agua en vino. Es una señal porque el vino necesita pasar por un proceso de tiempo para añejarse. Entonces Él estaba diciendo: yo soy el Señor del tiempo. Yo gobierno el tiempo. El tiempo se somete a mí. Y transformó el agua en vino. Tiene un significado, porque el agüita es clarita. Es muy importante tomar agua, pero no tiene color y no tiene sabor. Es incolora, no tiene sabor. Y Él hace un milagro en esta boda, porque es otra señal también para los matrimonios. ¿Dónde están aquí? ¿Aquí hay alguien casado? Hay casados. Ay, hay aniversario, ¿verdad? Yo le llevo el doble. Este año cumplo 30. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nos casamos enamorados. Hay una atracción. Es normal, porque la atracción nos lleva a que nos enamoremos de esa persona. Pero yo digo que verdadero amor es después de, ahora hermana que lleva 15, ahora es que empieza el amor. El amor es probado. Entonces muchas veces pasa, a medida que va pasando el tiempo, el matrimonio se vuelve como el agua, sin color y sin mucho sabor. Pero cuando se acabó el vino,
¿Qué hizo el Señor? Traigan agua y lo transformó en vino. Quiere decir que cuando nuestro matrimonio está como el agua, cuando interviene el Señor, lo puede volver como el vino, mejor que al principio. Hello, mejor que al principio. Y yo doy testimonio de eso porque yo era uno que quería estar trabajando para no ver a mi mujer. Sí, yo tuve un tiempo, noches oscuras, o sea, tiempos de crisis, porque cuando vino esto, cuando me alejé del Señor unos años atrás, porque cada que usted se aleja de Dios, viene eso, que usted empieza a retroceder, y eso me pasó a mí, y yo no quería ya ni verla, y yo trabajaba 16 horas diarias, para no verla mucho. Pero hoy estoy viviendo mis mejores años de matrimonio porque Dios convirtió el agua en vino. De manera que eso es una señal de que Dios puede obrar en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, si le damos oportunidad. Ahora, dice la Biblia que vivió en Nazaret, Mateo 2:23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliesen lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces es una profecía que se estaba cumpliendo. Jesús nació en Belén por causa del censo y vivió en Nazaret. Vamos a Juan 1:45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Jesús nació en Belén porque vino un censo y ellos tuvieron que moverse, y en ese momento nace en Belén, pero ellos vivían en Nazaret. Siguiente imagen, vemos el Evangelio de Mateo, que habla de Jesús como el rey prometido, escrito especialmente para los judíos. Jesús es el Mesías porque cumple las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, y el carácter del escritor es de maestro. Su mayor énfasis son los sermones y la palabra de Jesús. Siguiente imagen, el Evangelio de Marcos habla del siervo de Dios, escrito especialmente para los gentiles romanos. Jesús respalda su palabra con acciones, carácter del escritor cronista, mayor énfasis, milagros y acciones de Jesús. Es la manera como se presenta a Cristo a través de los evangelios. El Evangelio de Lucas, siguiente imagen, habla del Hijo del Hombre, escrito especialmente para los griegos. Jesús es Dios, pero también es hombre. Carácter del escritor historiador, mayor énfasis, la humanidad de Jesús. Siguiente imagen, el Evangelio de Juan, que habla del Hijo de Dios, escrito especialmente para todos los cristianos del mundo. Es necesario creer en Jesús para ser salvo. Carácter del escritor Juan, teólogo, mayor énfasis, los principios de las enseñanzas de Jesús. Entonces ahí vemos cómo estos cuatro evangelios presentan a Cristo de una manera, de una mirada, de una forma diferente, pero por eso nos complementan al leer los cuatro evangelios. Su ministerio comenzó en el momento justo, cuando fue lleno del Espíritu Santo para ser investido y poder ser guiado por él. Muy importante, creo que lo he mencionado en algunas ocasiones aquí, pero tengo que repetirlo: todo milagro, toda señal, todo prodigio causado por medio de Cristo sucedió no como Dios, no porque Él era Dios. Aunque era Dios, Él estaba limitándose. Nadie lo limitó, Él mismo tenía que limitarse. O sea, es como que usted tiene en su billetera $100,000 y le dicen nada más se puede gastar $10. Entonces usted tiene el dinero, pero le dicen no lo puede gastar. Más o menos, para que me entienda. ¿Por qué? Porque el primer Adán, que fue el primer hombre, pecó, y por medio de ese pecado cayó el pecado sobre todos. Entonces tenía que venir un hombre a
en la condición de hombre, no pecar para poder vencer a Satanás. Y por eso es que Jesús está limitado en que tiene que hacer todo como hombre, porque es ilegal Dios peleando con Satanás. ¿Qué es lo legal? Un hombre perdió, un hombre recuperó. Por eso Jesús tenía que orar. Por eso Jesús decía: Señor, aparta de mí esa copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? ¿Cuál era la tentación? Convierte estas piedras en pan. ¿Podía el Señor hacerlo? Claro. ¿Por qué? Porque era Dios. ¿Cuál era la tentación? Usar los atributos divinos para que se perdiera el plan de redención. Pero por eso todo milagro y toda señal fue hecha en la condición de hombre, dependiendo del Espíritu Santo. Por eso su ministerio comienza cuando el Espíritu Santo viene sobre él. Y esto es una noticia también para que nosotros podamos entender que lo mismo, en el sentido de que Dios puede usar a alguien porque es el Espíritu Santo el que nos usa a nosotros. Y por eso es que la Biblia habla de que nosotros haríamos cosas mayores que Él. ¿Alguien sabe qué es mayor de lo que Él pudo haber hecho? Claro, cuando le predicas a alguien y recibe a Cristo, es lo más grande que Él, porque eso no podía, nadie podía nacer de nuevo hasta que Cristo muriera y resucitara. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y alguien nace de nuevo, es uno de los milagros más. Por eso Él dijo: cosas mayores que yo haréis. Se trata de eso, de nacer de nuevo, porque es el milagro más grande que existe. Porque hay gente que tiene cáncer y Dios lo sana, pero no recibe a Cristo y se muere y se pierde. O sea que es bueno, yo creo en la sanidad divina, pero que hay gente que se sana, pero ¿de qué sirve si no tienes a Cristo? El milagro más grande y más importante es recibir a Jesucristo. Ahora, Jesús tuvo oposición. Al nacer, la primera oposición es Herodes, manda a matar a todos los niños inocentes sin tener culpa. Pero aquí esto tuvo que ser duro, doloroso, triste. También fue profetizado, pero nos revela algo de Satanás, que no es omnisciente ni omnisapiente. Mandó a matar a todo el mundo porque no sabía quién era ni dónde estaba. Y eso nos muestra que Satanás no es tan poderoso como muchos piensan. Aquí yo nací de 7 meses, porque creo que precisamente una de las cosas que Satanás quiso fue matarme. Pero esa situación de mi nacimiento prematuro, donde nací, pesaba 3 libras, 200 gramos, medía 30 centímetros, 3 meses en incubadora, la sangre estaba mala. Mi mamá no conocía a Cristo como nosotros lo conocemos, ella ya sirve al Señor y mi papá también, pero en ese tiempo no. Y mi mamá en la emergencia dijo: te lo entrego, Señor, pero sálvalo. Y yo estoy aquí predicándole esta noche gracias a esa oración y gracias al intento de Satanás de matarme, porque para los que aman a Dios, todo obra para bien. Dios siempre gana. Dele fuerte el aplauso al Señor, que Él siempre gana. Pero vamos a tener ataques. Vino la tentación. Otra cosa que nos revela de la tentación de Jesús es que Satanás, conoce la palabra, porque ¿con qué lo tentó? Con la palabra. ¿Y con qué se defendió el Señor? Con la palabra. Otra cosa que tenemos que entender, que conoce la palabra, no tiene mucha revelación, pero se la conoce. Tuvo muchos ataques, problemas, conflictos. A Juan lo criticaban porque se mantenía separado de la gente, era excéntrico, era separado de la sociedad. A Jesús lo criticaban porque estaba con las personas
Y aún con los pecadores, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con los ladrones. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a criticar de todas maneras. Que nuestro enfoque debe ser hacer la voluntad de Dios, no que la gente esté contenta. Usted no puede tener a la gente contenta, es imposible. Si el pastor predica muy largo, ¿por qué es esto tan largo? Qué cosa tan terrible. Si el pastor predica corto, se le fue la unción, que tan cortico. Usted nunca va a tener a la gente contenta. Entonces tiene que enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Pero esto nos lo muestra la vida de Cristo, lo que pasó en su vida. Si Él, siendo perfecto como hombre, sin pecado, que la mirada, yo quisiera ver, imagínense la mirada de Cristo que te desarmaba, te sentías el amor de Dios solo con la mirada, y con todo eso se atrevían a atacarlo, a blasfemar en contra de Él. Sanó en el día de reposo, 7 veces sanó el día de reposo, y eso trajo como consecuencias ataques, habladurías, oposición. Al echar fuera demonios, recuerda que había un endemoniado gadareno y estaba en Gadara. Hay un paso donde Jesús dice, vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Para ir a Gadara. Y cuando están montados en la barca, los discípulos dicen, Señor, tú eres carpintero, vaya para atrás a dormir, que nosotros somos los chéveres aquí en la balsa, nosotros sí sabemos lo que es navegar, usted vaya, acuéstese allá. Y arrancaron. En medio del mar se levanta la tormenta. ¿Y qué pasó con los pescadores profesionales? Trataron todo, pero cuando ya vieron que el barco se iba a hundir, allá fueron donde el Señor, Señor, no tienes cuidado que nos vamos a ahogar por tu culpa y tú aquí durmiendo. Lo habían mandado a dormir y ahora lo despiertan como si él tuviera la culpa. Pero sabe, Jesús había dado una palabra. Vamos a pasar al otro lado. Y cuando el Señor da una palabra, eso se va a cumplir. Si ese barco se hunde, hubiera sido el primer submarino en la historia, pero pasa al otro lado. Porque el Señor había dicho, vamos a pasar al otro lado. Y el Señor se levanta y reprende la tormenta. Y la tormenta se calma. Por eso es que usted tiene que identificar en qué tormenta está. Porque la tormenta que causa Dios, usted no la puede reprender. ¿Y cuáles son esas, pastor? La de Jonás fue una tormenta que la causó Dios. ¿Y qué dijo Jonás? Tíreme al agua. Porque el problema, la tormenta soy yo. Dios me mandó y yo me fui para otro lado. Y por eso tíreme al agua. Pero ¿qué hizo la gente? Primero tiraron todo lo del barco. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Que ayudamos a la gente que está en una tormenta y nosotros estamos botando todas nuestras cosas, tratando de ayudar a la persona, y no va a pasar nada hasta que la persona obedezca. Hello, dile al que está a tu lado, ten cuidado a donde arrojas tus cosas. Ten cuidado. Porque, ahora, yo no sé, Jonás, mire, yo soy algo. Vamos a decir, yo soy me considero obediente del Señor. Pero yo estoy en la tormenta y yo le digo, ok, Señor, yo voy. En vez de decir yo voy, dice, tíreme al agua. Lo tiran al agua, yo veo que viene el pez. Yo digo, Señor, yo voy. Se lo traga el pez. Y en vez de decir ahí adentro, sácame, Señor, que yo voy, se demoró 3 días. Mire si Jonás era terco, pero ese Jonás, aquí no hay nadie así, ¿verdad? Ay, vienen donde uno, pastor, ¿por qué será? ¿Por qué será? Revise a ver qué está pasando. Porque es que hay gente que es terca. Pero bueno, esos son allá en West New York, donde yo vengo, pero aquí no. Aquí seguro que no hay de esa gente. Bueno, entonces, ahí no se puede reprender. Ahí hay que obedecer. Pero por eso le digo, ¿en qué tormenta quiere usted estar? Yo en la del diablo, porque en la del diablo el Señor nos ha dado autoridad y poder para echar fuera
demonios. Resistid pues, como dice la palabra, obedeced pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Original dice en terror. El diablo es el que tiene que tener terror. Pero esa es la parte de nuestra, que si estamos en una tormenta, ¿por qué se levantó la tormenta? Porque Jesús iba a liberar a alguien. Por eso fue la tormenta. Cuando usted dice, Señor, ahora sí me voy a meter con Dios, ¿qué cree usted? Que los demonios dicen, hagamos una fiesta que el hermano se va a dedicar. Ahí es que viene el ataque. Ahí es que viene la oposición. Pero ahí es donde usted tiene autoridad en el nombre de Cristo para reprender la tormenta. De manera que usted es el que decide en qué tormenta quiere estar, porque la de Dios, yo no quiero estar ahí. Porque yo no puedo reprender a Dios. Y esa tormenta que Dios causa o que viene de Dios es por desobediencia. Bueno, seguimos para que pueda venir el próximo mes. Ahí cuando llegó donde el endemoniado, hay pocas cosas de demonología o de los estudios de los demonios, muy poco en la Biblia, pero esta parte es una clase muy importante porque revela mucho de los demonios, ese momento donde Jesús se presenta ante el endemoniado. Primero tenemos que ver que ese hombre tenía una fuerza sobrenatural que rompía las cadenas, que vivía. ¿Quién le gustaría vivir en un cementerio? Él vivía en un cementerio. Eso era bueno para él. Hay gente que no quiere ni vivir al lado del cementerio, pues él vivía dentro del cementerio y todos le tenían miedo. Pero cuando Jesús aparece, el endemoniado cae postrado y dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y lo reconoce como el Hijo de Dios, creo que es que lo reconoce. Y eso nos muestra que los demonios saben quién es quién. Recuerde que el apóstol Pablo hizo liberaciones y hubo unos que dijeron, esto es fácil. Si Pablo puede, nosotros también. Y vinieron y los endemoniados que le dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús también, pero a ti no. Y le dieron una pela. Entonces, no es magia. Se trata de que el poder de Dios se va a manifestar en aquellas personas que están sometidas al Señor. Y entonces el poder de Dios se manifiesta. Eso nos enseña, esta parte nos enseña primero que es una guerra espiritual, no es física, porque los endemoniados tienen mucha fuerza. Usted, lo primero que yo le digo cuando me ha tocado, porque me ha tocado, porque soy pastor. El Señor, ¿para qué me metió en esto? Pero pastor, eso es con ayuno y oración. Yo no estoy en contra del ayuno y la oración, pero yo le digo sinceramente, todas mis liberaciones han sido con el estómago lleno, porque me han llamado de emergencia. Y que puedo decir, no, mañana voy, tengo que entrar en ayuno. Tenía que ir en el momento. Pero ese versículo en sí dice, ese género, ¿cuál género? El género de incredulidad de los discípulos era el que había que sacar. O sea, que ayune para dejar de ser incrédulo, en otras palabras. Ayune para que usted le crea a Dios, pero cuando hay la manifestación de demonios, eso no avisa. Alguien me decía, pastor, si va a liberar a alguien, quítese la corbata porque el demonio lo puede ahorcar. Si usted va así, no puede ir a hacer liberación. Cuando usted va a hacer liberación, lo primero que tiene que hacer es entender que es una guerra espiritual. Y lo primero que yo le digo al endemoniado es, te prohíbo que me toques. ¿Y qué dice en la Biblia? Que los demonios creen y tiemblan y obedecen, porque me ha pasado. Pero nos muestra ahí que a veces hacemos, le caen como 50 hermanos al endemoniado. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Y eso es terrible porque está yendo a una guerra física, no espiritual. Y
Después de muchas horas de sudor y de cansancio, la gente pide agua porque ya están cansados y el endemoniado pide un aguardiente, un trago, un ron, porque ya llevan 2 y 3 horas ahí. Entonces la cosa es que no tenemos conocimiento, pero la realidad es que cuando vamos a liberarlo, primero lo que tenemos es que el Señor nos revele cuál es el demonio principal que entró en esa persona, porque eso se le llama el portero, que es el principal. Y hasta que uno no saca ese, no hay liberación. Pero ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo, que nos revela. Entonces Jesús, ellos le piden, y ya voy pasando rápido esta parte, pero es un poquito para que aprenda de esto y no tenga temor, que tenemos autoridad en Cristo, pero nos ayuda a conocer un poco de esto. ¿Sabe? Jesús revela otra cosa. Los demonios son incorpóreos, o sea, no tienen cuerpo. Por eso es que poseen personas, poseen animales, pero les gustan más las personas porque las personas hablan, los animales no. Entonces los demonios prefieren a personas, pero no es que se meten en cualquiera porque sí. La persona tiene que abrir puertas espirituales que le den legalidad a los demonios para entrar. Hello. Y quiero decir esto, tal vez si hay algunos jóvenes aquí, o a veces adultos, porque hay de todo, y los que nos ven, la gente juega con esto porque una de las cosas que abre puertas espirituales es todo lo que tiene que ver con brujería, magia, ocultismo. Ay, que me voy a leer la mano. Lea la Biblia, no la mano. No, que voy a ver el horóscopo. Todo eso abre puertas. Ay, vamos a ver la última película de terror. Sigue abriendo puertas espirituales. Todo eso abre puertas espirituales. De manera que eso, para que cuidemos nuestra vida espiritual. Otra cosa que revela es que los demonios son malos, pero son organizados. Y ellos le dicen: permítenos, no nos saques de esta región. Permítenos quedarnos en esta región. Y el Señor los echa a los cerdos. Los cerdos, imaginen, los cerdos ni aguantan ni se tiran al agua. Pero si los sacamos de la región, ellos llegan a la siguiente región donde son enviados, quedan de últimos. Es como cuando usted entra a un trabajo que lo ponen a hacer, es lo peor. Eso pasa con los demonios también. Pero esto nos muestra la autoridad que tenía Cristo. Nunca antes se había visto autoridad sobre demonios hasta ese momento. En el Antiguo Testamento se muestran sanidades, pero no autoridad sobre demonios. Ahora, otro problema que tuvo Jesús por perdonar pecados. ¿Quién es este que perdona pecados? No lavarse las manos al comer. Trataban de destruirlo con las preguntas. Le hacían preguntas capciosas. Y entonces es bueno que demos nuestro dinero al César. Si él decía sí, todo Israel se iba en contra. Si decía no, los romanos iban en contra. ¿Qué hizo Jesús? Traigan la moneda. ¿Quién es este? El César. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue una respuesta salomónica, llena de sabiduría, pero así como esa, eran todos los días preguntas para destruirlo, para probarlo. Segunda, la siguiente imagen, otro encuentro importante, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Alguien sabe quién es su prójimo? Nadie tiene prójimo aquí. La palabra prójimo es próximo. O sea que cuando usted va en el bus, el que está sentado a su lado, ese es su prójimo. Ay, pero es musulmán, no importa, es prójimo. Todo el que está al lado de nosotros es nuestro prójimo. El Señor vino y atacó duro a los sistemas religiosos.
porque no hacían lo que él esperaba de ellos. ¿Qué esperaba Jesús del sacerdocio? De los sacerdotes, de los fariseos, de toda esta gente que eran los líderes. Esperaba amor, esperaba palabra, esperaba bendición, pero ellos no estaban dando ese fruto. ¿Y qué hace? Por eso da esa parábola donde hay un hombre tirado que lo roban, y pasa el sacerdote y dice: no lo puedo tocar porque me contamino, y sigue derecho. Pasa el levita y dice lo mismo: no lo puedo tocar porque me contamino. Y entonces él pone una figura del samaritano. Samaritano era alguien que los judíos no querían, pero él estaba diciendo el Señor: hay gente que no es del estatus religioso, pero se está portando mejor. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Y entonces este hombre lo subió en su cabalgadura, lo curó, le puso vendas, lo llevó a un hospedaje, pagó por adelantado y dejó bajo el cuidado. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, porque antes de conocer a Cristo estamos siendo robados, estamos heridos, y el buen samaritano, que en este caso es el Señor, nos venda, nos cura, nos limpia, y pagó un precio para dejarnos en la iglesia bajo el cuidado del Espíritu Santo. Eso es lo que es esa palabra para nosotros. Estamos bajo el cuidado del Espíritu por el pago que el Señor hizo por nosotros. Ahora, se le criticaba por los discípulos que lo acompañaban, porque eran gente común y corriente, y algunos de ellos con trasfondo de pecado eran sus compañeros. Por su lugar de origen, que era Nazareno, que era un lugar que no se esperaba nada bueno de ahí, y ese era el costo de seguir a Cristo. Pero Jesús nos prepara para algo. Hello, usted por su fe va a ser rechazado. Usted por venir a la iglesia se van a burlar. Usted por venir a la iglesia hay gente que no lo va a querer. Usted por hablar de Cristo hay gente que te va a menospreciar. Si lo hicieron con Jesús, hello, lo van a hacer contigo. Pero Jesús no se detuvo, no se detenga. Siga adelante, persevere hasta el fin, continúe buscando de Dios. Yo le pregunto, ¿qué hay atrás? Hay gente que cuando cuenta su testimonio, se le nota que como que estaba mejor antes que ahora. O sea, cuentan con nostalgia: ay, cuando yo iba a la discoteca, ay, tan bueno que bailaba. Ese está más atrás que adelante. Entonces, ¿en dónde estamos? Yo le di, cuando yo me convertí a los 17, vine a este país, y cuando recuerdo que tenía como 20 años cuando regresé a la iglesia, que me había apartado en el proceso de venir de Colombia para acá. Y cuando llegué a la iglesia se me acerca una ancianita y me dice: ay, usted tan joven y ya dejó todo lo bueno. Imagínese que tan joven y que yo había dejado todo lo bueno. Y yo le dije: no, al contrario, el Señor me ha liberado. Este camino era de muerte. Eso no es bueno, hermano, no crea. La gente dice: ay, a usted le quitaron a mí no me ha quitado nada. Yo no vivo en camino de muerte, yo soy libre y camino en camino de vida. Este es el mejor camino. El que dejaste atrás no es el bueno, ese es el que lleva a la muerte y a la perdición. El enemigo todavía te hace sentir como que es lo bueno. Señor, gracias porque nos sacaste de ese camino. Yo tengo amigos de mi juventud que hace muchos años murieron. Y si yo hubiera seguido en ese camino, yo creo que estuviera muerto hace tiempo o destruido. De manera que Dios no me ha quitado nada. Dios me ha dado vida y en abundancia. Dios lo único que ha hecho es bendecir mi vida,
darme una familia, darme un ministerio, hermano, ¿qué hay atrás? Hello, atrás no hay nada bueno, destrucción y muerte, engaño. Ya se nos termina. Mateo 10:17, por favor, abra su Biblia si la tiene, porque es un verso largo, no está ahí atrás, pero lo vamos a leer juntos. Está en Mateo 10:17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Verso 10, y guardaos de los hombres. 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y el hijo se levantará contra el padre y los harán morir. De manera que entienda, esto es propaganda. Cuando nos dicen venga a la iglesia que todo será maravilloso, como por ahí que hay un grupo que dice pare de sufrir, eso es mentira. Siempre vamos a tener circunstancias, guerras, dificultades, crisis, problemas, pero la gran diferencia es que no es lo mismo estar solo que estar con Cristo. No es lo mismo estar dependiendo de mis fuerzas a tener las fuerzas del Señor, al Espíritu de Dios que mora en nosotros. No es que todo va a estar bien, pero sí vamos a tener a alguien que dijo: estaré con ustedes todos los días de su vida. Entonces no le tenga miedo a las situaciones críticas, no tenga temor, Dios está con nosotros. Pero la Biblia no lo advierte, la Biblia no lo advierte. Y no sé qué vendrá, yo solamente le digo, estamos cada día más cerca del rapto de la iglesia. Esto está más cerca que lo que pensamos. Antes de la pandemia, un domingo en la mañana, nunca lo voy a olvidar, el Señor me dijo: vengo pronto. Me despertó su voz diciéndome: vengo pronto. Eso fue antes de la pandemia, hace más de 5 años atrás. Quiere decir que yo creo que Él viene muy pronto. Y yo no sentía esto años atrás. Lo que yo siento hoy espiritualmente es muy distinto. Que siento que Cristo viene muy pronto. Y mi meta y mi objetivo han cambiado. ¿Sabe cuál es mi meta y mi objetivo principal? La boda del Cordero. No hay otra meta, no hay otro objetivo más importante para mí que ese. Porque ¿de qué me sirve ganarme al mundo entero si pierdo mi alma? Entiéndalo. Y ya la iglesia no predica esto. Aquí sí, pero porque los conozco y yo sé que hay aquí. Pero muchas iglesias y muchos pastores ya no creen en esto, no lo predican. ¿Sabe? Yo doy clases di una clase de escatología en el instituto. Y el Espíritu me dice: pregúntales, ¿qué saben de escatología? Que son los eventos proféticos. Y ¿sabe qué me dijeron todos? Nada. En sus iglesias predican esto. No, pastor. ¿Y por qué? Todos me dijeron: preguntamos a nuestros pastores y nos dijeron que no es tan importante. Y que además la gente se confunde y que es mejor no predicar de eso. Qué triste. Uy, a mí me dio miedo esas respuestas. Y yo he dado esa clase por muchos años. Pero por primera vez el Señor me dice: pregúntales acerca de esto. Y les empecé a preguntar y me quedé boquiabierto, porque yo sé que no vamos a pasar todos los días predicando de los eventos proféticos, pero sí tenemos que saber que viene un rapto de la iglesia y que la iglesia se está preparando, porque la novia está esperando al novio. La gente cree que porque no, es que recibí a Cristo y ya es suficiente. Yo le digo algo: para una boda hay que prepararse. Yo no creo que a una mujer está sentada y de pronto viene el novio y se la lleva y ella no sabía ni que se iba a casar. Mentira.
La novia tiene que estar preparada. Nosotros tenemos que entender que viene el Señor y que se nos ha concedido vestirnos de lino fino. De manera, iglesia, que no lo deje pasar. Nuestra vida debe ser cada vez más separada para el Señor, más cercana al Señor, más todavía. No se conforme con solo venir a la iglesia. Maravilloso venir aquí. Pero sabe qué triste, que también lo he preguntado. Estudiantes míos del instituto me lo han dicho: pastor, la única Biblia que leía era el domingo cuando iba a la iglesia. Hay gente que camina así. Y que lo que lee la Biblia es el domingo cuando el pastor te dice: abre tal página. Y tengo un par de minutos para exhortarle en otro lado. Hoy lo estoy exhortando a todos, de todos los lados. ¿A quién se critica? Le hago la pregunta. ¿A quién critican? A los famosos. ¿A quién critican? A los que más fruto tienen. Le aseguro, voy a poner de ejemplo mi iglesia y no hablar de aquí, pero yo le aseguro que en mi iglesia a los que más critican son a los que están en el púlpito, a los que cantan, a los que pasan al frente a orar, a predicar. Esos son los que más critican. ¿Y quién los critican? Los que no hacen nada. ¿Y quiénes se equivocan más? Los que están haciendo. Porque si usted no hace nada, ¿qué errores va a cometer si usted está quieto sin hacer nada? ¿Quién se equivoca? El que está haciendo. Entonces la pregunta es: ¿usted está en cuál grupo? ¿El que critica o al que critican? Si es al que critican, es porque usted está haciendo algo. Ahora, estamos en la tecnología. Ahora se ponen cámaras por todas partes, hasta con micrófonos. Yo le digo algo personalmente, con todo respeto. A mí no me gusta saber lo que la gente. Yo ya sé que van a hablar mal de mí. Hasta mi mamá ha hablado mal de mí algún día. Hello. Entonces, ¿para qué me voy a poner a averiguar qué dijeron? Ay, dígame, ¿qué dijeron de mí? No, yo no averiguo eso. ¿Para qué? Eso no es bíblico. Ahí póngame el verso que dice la Biblia que no ponga cámara, no ponga micrófono, no averigüe. No me cree, ponga el verso, pastor. Eclesiastés 7, 21 y 22. No escuchéis conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. No, ¿para qué averigua? No averigüe. Yo prefiero no averiguar. ¿Por qué? Porque soy el pastor, y como soy el pastor tengo que seguirles predicando, orar por ellos y amarlo. Entonces, ¿para qué voy a averiguar? Me va a dar más brega hacer el trabajo. Yo mejor no sé nada. Como decían por ahí, yo mejor sé que nada sé. Mejor no, yo ya sé que no sé nada y prefiero estar así porque estoy libre. ¿Y sabe qué ha pasado? Que eso me ha funcionado porque el Señor me defiende. Porque cuando usted se defiende, Dios dice: ahí va mi hijo, déjelo que él puede. Pero cuando usted no se defiende, él dice: ay no, ahí yo me meto yo. Entonces yo digo: no, Señor, métete tú, que yo no me meto. Los peleadores, Dios se sale. Los que no pelean, Dios se mete. ¿Usted qué quiere hacer? Hello. ¿Quiere hacer pelear o que Dios pelee? Bueno, entonces quédese quieto, déjele las cosas al Señor. No ponga micrófono, no ponga cámara, no averigüe, no pregunte, deje eso así. Busquen al Señor, adoren al Señor, sirva a Cristo, prediquen la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Entretenidos en cosas que nos hacen daño. ¿Por qué le digo que no averigüe? Usted averigua, y cuando de pronto dice: el hermano dijo eso, usted no va a dormir. ¿Para qué desvelarse?
Mejor duerma y se levanta contento adorando al Señor. ¿Qué hablaron? No importa. De eso. Bueno, vamos a ver si me vuelven a invitar. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos a los que se han conectado con nosotros. Ayúdanos a concentrarnos. El Señor le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen y no saluden a nadie. ¿Qué significa eso? No era que eran maleducados, le estaba diciendo que se concentren en lo que es importante, predicar la palabra, que no se entretengan. No nos entretengamos, enfoquémonos en lo que es. Señor, ayúdanos a enfocarnos. En el nombre de Jesucristo bendecimos esta casa, bendecimos los líderes, bendecimos los pastores, bendecimos los niños, los jóvenes, los ancianos de esta congregación. Señor, que tu presencia sea cada vez más poderosa en esta casa. Señor, que los milagros, la sanidad, los prodigios, pero sobre todo la sanidad interna en los corazones de las personas, Señor, sea evidente en esta casa. Señor, multiplícalos y bendícelos y llévalos a las naciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso.